Ya comencé a grabar. Entonces, en la sesión de hoy está programado, o habíamos quedado que vamos a hacer la práctica 2 y 3, la cual va a consistir en que simulemos un robot. Pero yo me tomé la libertad en la sesión pasada de clase, que todavía no he subido, pero ya terminando la clase subo las dos, sobre algunos aspectos relacionados con el programa. Pero para ustedes más adelante va a ser más útil el poder utilizar más que nada o generar sus propias herramientas de análisis. Porque posiblemente a los problemas que ustedes encuentren va a ser específicamente que van a tener que personalizar a algunos robots para algún tipo de aplicación. O no necesariamente tiene que ser un robot, sino podría ser cualquier otro elemento. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer va a ser generar un ensamble a partir de Fusion para generar lo que les mostré que era un archivo URDF. Entonces, aquí en mi sesión yo ya tengo algunas pruebas acerca de cómo hacer el URDF, y voy a crear aquí dentro de los elementos de primitivas otro elemento para que ustedes también puedan ver cómo generarlo. Entonces aquí sería el ejemplo de clase. Y bueno, en primera instancia, para que ustedes puedan generar su URDF, tienen que tener instalado en la parte de Utilities y en la parte de Add-ins un script de URDF. En específico, el que ahorita está disponible y que funciona es el Bullet URDF Explorer. También existe este URDF Explorer, pero ahorita tiene unos detalles que no generan como tal el código de URDF. Incluso este también tiene sus detalles, pero los podemos comentar después. Entonces, este elemento lo tendrían que instalar. Entonces, déjenme nada más lo busco. Que si no lo... Entonces, si ustedes se ponen a buscar cómo instalarlo y lo ponen directamente de su buscador. Entonces yo, por ejemplo, ahorita en el buscador puse Fusion 360 URDF Export. Voy a quitar la parte de error y lo voy a dejar así. Y lo primero que ustedes van a encontrar va a ser un GitHub de esta persona. Ahora, este es de un video de ejemplo. Entonces aquí viene una documentación, pero cuando ustedes corren, que sería este mismo ejemplo, corresponde a este URDF, pero no está funcionando porque tiene algún detalle. De hecho, ahí lo explican. Y dentro de este repositorio nos redirigen a esta parte, a otro GitHub, que es de Shashil Fusion 2 PyBullet, y ese es el que funciona y el que tengo instalado acá. Entonces, si ustedes quieren irlo haciendo después, o sea, esta parte de URDF que les voy a explicar, no es necesario que ustedes la desarrollen en este momento, ya que ya deben de contar con los elementos, porque vamos a utilizar más que nada el archivo URDF de lo que serán las prácticas. Ahorita nada más es una explicación básica para que ustedes dentro de los proyectos que tengan que generar sus archivos o que los quieran simular, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces déjense los mando ahorita por mensaje. De todas maneras se los voy a colocar en el tablón de Google para que lo tengan disponible. Y lo que tendrían que bajar sería el repositorio completo. Ahora, hay varias maneras. Ya que lo tengan descargado, yo siempre les recomiendo que lo pongan en algún lugar. Generalmente yo lo pongo ya sea en el escritorio o en la raíz de C. Entonces hay varias maneras de instalar pero yo lo hacía por terminal, pero me está fallando hacerlo así. Entonces una manera es darle aquí dentro del signo de plus, dentro de los scripts, y nos abre esta ubicación.
Entonces, por ejemplo, si ustedes bajan el documento o la carpeta, que sería justamente esta, y la tienen en un lugar, puede ir incluso en sus descargas, simplemente lo toman de ahí, de esa localidad, y lo pasan tal cual. No necesitan hacer ningún arreglo específico ni nada, sino simplemente con que pasen la carpeta del repositorio, ya en automático queda instalado la extensión. Entonces, si lo quieren probar y tienen más dudas o les marca algún error, lo podemos ir viendo. De hecho, les voy a compartir porque ya lo había hecho dentro del canal, pero no había explicado tan a profundidad cómo describirlo aquí. Entonces aquí, nada más para no comerme el tiempo de la parte de desarrollo de la práctica. Entonces yo aquí tengo una carpeta y voy a generar, cuando menos en primitivas, lo que sería una cadena cinemática muy similar a la que vamos a trabajar hoy, pero no va a ser esa cadena. Entonces, como cualquier CAD, esta parte nos permite modelar ciertos sólidos, pero tiene algunas diferencias con algún otro CAD, y eso es lo que vamos a trabajar. Y porque el plugin que les acabo de comentar a veces cuesta trabajo de implementar. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es que seleccione voy a salir del sketch y déjenme borro este. Voy a explicar paso a paso. Yo estoy en la pestaña de sólidos y lo que estoy haciendo es que me vine aquí a la parte de crear un sketch y me pide que lo ubique dentro de un plano. Entonces algo muy importante es que aquí tenemos la orientación. En nuestro caso, nosotros siempre vamos a ubicar al plano XY como nuestra tierra y el eje Z como nuestro eje de inclinación. Entonces, de preferencia, nosotros o yo les voy a pedir que todo lo que dibujemos o cualquier robot que ustedes diseñen siempre termine montado sobre el plano XY y Z siempre queda apuntando hacia arriba. Significa que dentro de esta selección, cuando yo le puse sólido, tendría que seleccionar el plano XY. ¿Cómo lo pueden seleccionar? Recuerden que por una norma es que los colores de cada eje está asociado con una dirección. Rojo con X, verde con Y y azul con Z. Entonces si yo le doy clic al plano que está sobre el rojo y el azul, lo que hice es que ya me posicioné sobre el plano XY. Entonces voy a dibujar un rectángulo. No me voy a preocupar ahorita por dimensiones. Y lo voy a extruir. Entonces voy a hacer un shortcut. Voy a apretar la tecla E y selecciono el elemento y nada más lo jalo. Entonces ya lo extruí. Y ahora voy a dibujar un eje para poner el siguiente elemento. Entonces algo que voy a hacer es que también ahorita aprieto A y esto me permite modificar las apariencias de los elementos que tengo aquí. Entonces aquí voy a seleccionar de acuerdo a la nomenclatura. También nosotros vamos a utilizar una nomenclatura de RGB y me pone posibles vistas de colores. Entonces voy a tomar este rojo aluminio y lo voy a definir como un elemento del cuerpo. Y de aquí voy a dibujar otra parte. Entonces selecciono otra vez plano, pero ahora voy a seleccionar un plano o una cara del elemento que acabo de crear para hacerle una extensión. Entonces lo voy a centrar, lo acoto. Entonces este lo voy a poner 15. Otra vez se presiono E, selecciono el contorno y lo extruyo. Lo vamos a dejar de 10. Entonces aquí ya quedó como parte de una sola pieza. Y aquí vamos a dibujar un simple eslabón. Entonces voy a volver a seleccionar este elemento. Me paro acá. Y ahora voy a tomar una de las funciones. Déjenme acuerdo cuál es. Es un slot, perdón. Y voy a tomar este que es de centro a centro. Entonces selecciono el origen del círculo. Presiono el rol de mi mouse para poder jalar hacia arriba la pantalla. Y defino una longitud.
Y ahorita estoy definiendo ya el slot. Entonces, lo único que me falta sería definir aquí una circunferencia que nos permita girar. Entonces, tengo mi contorno, presiono E y ahora selecciono los contornos que me generó un sólido. Y ahora, esta parte queremos que sea un cuerpo nuevo. Entonces, lo único que tienen que ver es que la opción que tengan aquí lo tengan marcado como un cuerpo nuevo. Ahorita no me pone nada porque simplemente ahorita lo tengo sin dimensión. Entonces lo voy a poner de 10. Y se dan cuenta que cambió, ¿no? Lo puso como join porque me lo está pegando al cuerpo sólido anterior. Entonces lo pongo que nos vuelva a poner un cuerpo nuevo. Lo de componente lo vamos a ver después. Y le voy a dar OK. Y aquí me voy a volver a parar en el slot. Vuelvo a presionar el scroll. Me pongo acá en el centro de la circunferencia y aquí le había puesto una dimensión de 15 como tal, y le extruyo, presiono E y también la pongo de 10. Y ahora presiono A para modificar la apariencia. Entonces lo que seguiría aquí sería RGB, que entonces sería algo verde, algo green. Ahorita estoy poniendo puros colores apagados, como si fuera un plástico. Y ya está. Entonces yo me puedo ir acá dentro del menú y vamos a ponerle nombre a las cosas. Entonces, algo que debemos iniciar siempre que queramos definir alguna estructura para exportarla y simularla. En el caso de robótica tenemos que definir al elemento que va a estar aterrizado, o siempre va a haber un elemento que va a ser el base link. Entonces es base link. Otro detalle, los nombres que ustedes le pongan a sus piezas también no deben de tener espacio. Yo sé que a lo mejor ahorita, si están viendo una pantalla pequeña, no lo ven, o tendrían que acercarse un poco a su monitor, pero aquí yo estoy poniendo escribiendo base-link. Entonces, si aquí este cuerpo yo le doy copy y le hago paste, ya creo un cuerpo nuevo. Entonces lo borro. Me quito esta. Dejen borro totalmente el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo al nombrando, por ejemplo, le pongo link 1. Y lo que, bueno, yo esperaría que al copiarlos, si es que no pasa, me debería de quedar link 1 algo. Ok, me lo creo, pero me lo creo con el mismo nombre. Entonces lo voy a renombrar. Como 2. Perdón por ese silencio, pero es que estornudé. Entonces ya lo tengo como 2 y vuelvo a apretar A para ver las apariencias. Y ahora lo quiero poner azul. Entonces tomo este que está color mate y así lo voy a dejar. Ahora con esto vamos a generar nuestro ensamble. Primero hay que ponerle un nombre. Entonces URDF clase. Y lo salvo. Ahora, ya que está salvado, es aquí donde viene la parte que hay que entender de por cómo funciona la extensión que aquí tenemos. En otro CAD tipo SolidWorks nosotros podríamos exportar piezas y no hubiera ningún problema. La limitante que ahorita tiene este plugin de Fusion es que generar las piezas en una sola expresión, pero como cuerpos.
Entonces, a partir de aquí, los cuerpos solamente los podemos definir, pero no los podemos manipular. Para manipularlos, lo que tenemos que irnos acá a la parte de bodies y pedirle que nos cree componentes a partir de los cuerpos. Entonces, eso es muy importante porque Fusion sí entiende lo que son componentes y son cuerpos. Entonces, si ustedes van a enseñar un robot más complejo, tienen que diseñar todas las piezas a partir de una definición. Y después tendrían que generar el ensamble. O sea, esto que tengo aquí no es un ensamble. Entonces, ahorita creé los elementos. Si se dan cuenta, ya desapareció la carpeta que dice bodies y ya me aparecen directamente esos elementos. Quiere decir que estos ya el programa no los entiende como cuerpos, sino componentes que van a formar un ensamble. Entonces, y se dan cuenta, antes no podía mover los cuerpos, ahora sí. Ahora, algo que también es importante es la posición en que dibujamos los cuerpos o los vamos a unir. Es decir, yo los puse así para que todos los eslabones pueden apuntar hacia Z, pero si hacen el ensamble y por alguna razón ustedes definen que este cuerpo... es que este es para desplazar. Déjenme seleccionarlo. Y aquí en sólido debe estar la opción de girar. Entonces aquí debe estar rotar. Tenemos que decir que queremos que rote. Qué raro, no me parece, pero bueno. Lo hago después. Pero debería de aparecer aquí la opción que me permitiría girar los cuerpos. Entonces, ahorita nada más como era ejemplo, pues no es importante para el fin. Entonces, como ya son componentes, me voy aquí a donde dice ensamble y voy a seleccionar las juntas. Entonces, un detalle que tiene Fusion es que todo está definido por puntos, a diferencia de Solid, que ahí es conveniente definirlo por superficies. Entonces, de aquí, simplemente de esta relación, yo digo que quiero el punto del centro y lo uno con el punto de esta cara. Pero aquí lo que me indica es que el tipo de unión que tengo es una unión rígida. Me voy a la parte de movimiento y le digo que quiero que sea una junta de revolución. Si se dan cuenta, empieza a girar. Pero cuando nosotros también generamos nuestra exportación, si esto va a simbolizar ya un motor, lo que queremos es que tenga las características del motor. Entonces, para eso una parte está estas cajas. Entonces, yo voy a darle una acción de movimiento mínima. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea de menos 90 y que el máximo que llegue sea 90, como si fuera un servo de modelismo convencional, y que la posición de descanso sea la que yo definí. Entonces, de tal manera que en esta posición son 0 grados, menos 90 y 90. El rango de movimiento de toda la articulación es de 180 y lo podemos verificar animándolo. Ahora, algo que les había comentado en clase, no se debe haber cerrado esa parte, pero bueno, déjenme vuelvo aquí a la parte de edición. Bueno, lo puedo seleccionar acá. Me regreso aquí. Yo primero seleccioné el eslabón en verde y lo pegué a la base en rojo. Es por eso que este rango de movimiento se está moviendo el eslabón. Pero yo aquí tengo la opción de flip. Flip define la relación de padre e hijo. Entonces aquí el hijo fue el que seleccioné primero y el padre es el que le dije con qué le iba a relacionar, que sería un rojo. El flip nos permite cambiar este tipo de relaciones. Entonces, si pueden, no lo hagan. Y otra cosa que también puede pasar y que es algo muy común
es que generalmente nosotros en nuestros modelos definimos direcciones de los ejes. Es decir, si lo estuviéramos viendo como en clase, como si esto fuera el pizarrón, ¿se acuerdan que el eje Z apuntaba hacia afuera del pizarrón? En su caso debería estar apuntando afuera de la pantalla. De tal manera que si lo mandamos a negativo, o bueno, a positivo, por ejemplo a 100, positivo, está girando en la dirección positiva. Es decir, está girando conforme a que su pulgar, si ustedes se apuntan con su pulgar afuera de la pantalla, van a ver que sus dedos están apuntando hacia el lado positivo del giro que estamos nosotros planteando. Pero de repente a ustedes lo que les puede pasar es que les gire para el otro lado. ¿Cómo pueden corregir eso? Mediante aquí en la parte de Rotate in Custom nos da opciones de giro con respecto a los ejes. Nosotros estamos girando o nos está definiendo este giro como si fuera un Z. Nosotros le podemos poner Custom y lo que va a hacer es que nos va a cambiar el sentido de giro positivo por negativo. Es decir, si lo mando así en positivo, no me lo cambió. Me lo debía de haber cambiado de giro. Pero es que es por seleccionar este en Custom. Entonces, si llegan a tener ese problema, que la dirección de rotación positiva que ustedes están definiendo está modificada, lo hacen desde acá. Entonces, posiblemente ahorita no está quedando claro. Va a quedar un poco más claro cuando hagamos algún otro ejemplo o cuando ya estén avanzando dentro del proyecto. Entonces, aquí voy a terminar de definir el ensamble. Este ya se queda con los parámetros. Y probamos cómo quedó. Entonces ya quedó definido. Pero se dan cuenta, como no he definido los límites, es más, quedó desfasado, ¿no? Entonces esa relación que yo acabo de definir no nos sirve. Entonces vuelvo a seleccionar este punto y el punto de acá. Entonces eso ya está bien, pero no está limitado. Entonces voy a repetir, voy a aumentar a lo mejor los límites. Menos 150 y 150. Es que, perdón. Este 0, este 0. Es que esto es aquí. Yo estoy modificando aquí la posición. Yo la quiero modificar en la relación de movimiento. Entonces aquí menos 150. 150. La descanso en 0. Le doy OK. Y ya está definido. Entonces, algo muy importante es que siempre debe de haber un eslabón que esté llamado baselink. Si no lo tienen, les va a marcar un error su exportación. Entonces me voy aquí a ir a las utilidades. Abro el script y utilizo el Bullet URF Explorer. Le doy Run y me abre esta ventana. ¿Qué es lo que nos va a pedir esta extensión para generar nuestro archivo de simulación? Bueno, lo que nos va a pedir es que nosotros demos una carpeta, porque dentro de esa carpeta va a poner otra carpeta donde van a estar las simulaciones. Entonces yo aquí en mi disco duro tengo una carpeta, aquí en archivos, en el semestre que está corriendo, tengo yo una carpeta en específico nombrada URDF, donde tengo las diferentes descripciones de los robots. Entonces voy a seleccionar mi carpeta de URDF y me va a generar esa carpeta con el nombre de URDF clase. Esta B1 es la versión 1. Ahora, yo me estoy tomando muchas libertades. En realidad, ustedes lo que tendrían que hacer sería poner URDF prueba primi description. Entonces, todas estas carpetas en realidad, siendo formales, deberían de terminar como description, porque es un formato que se utiliza mucho en ROS, o es un formato nativo de ROS.
Entonces, cuando ustedes quieran jalar archivos dentro de la carpeta, lo que va a buscar no va a ser el nombre en específico de su carpeta, sino su terminación. Entonces, si termina en description, ahí sabe que va a estar lo del URDF. Si ustedes estuvieran manejando nodos o descripciones de mensajes, la carpeta se tendría que llamar message. Si utilizan un servicio, tendría que llamar servicios. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una descripción. Entonces, me selecciono esta. Seleccionar carpeta. Y lo que me dijo es que el archivo fue generado con éxito. Pero ahora, ¿cómo sabremos que el archivo está generado con éxito? Entonces, una opción sería correrlo en ROS. Y otra opción sería correrlo en MATLAB. Pero no tendremos la seguridad o vamos a hacer un proceso que a lo mejor está mal y corregirlo nos puede tomar tiempo. Entonces hay una forma más fácil de hacerlo. Entonces yo aquí en mi carpeta de archivos, vuelvo a encontrar la carpeta de URDF y aquí debe de venir URDF clase, que sería esta carpeta. Entonces vamos a requerir esta carpeta y de una aplicación browser. Entonces esa yo ya la tengo registrada, es URDF View Explorer. Ahorita se los pongo, se los mando por mensaje. Es la que ustedes pueden utilizar. Esta es una carpeta donde ustedes pueden verificar los archivos URDF que generan. Es un desarrollo al cual ustedes pueden entrar por la página del laboratorio de pruebas de propulsión de la NASA. Entonces, lo que tenemos aquí en realidad es un URDF de un robot móvil que está animado. Ahora, ¿cómo vamos a usar para verificar nuestro robot? Entonces, así de simple, tienen su carpeta donde generan sus archivos URDF de exportación, la toman y la jalan directamente al browser. Desapareció el robot, pero les apareció su cadena cinemática. Y es aquí donde ustedes pueden verificar que todos sus URDF que definan están hechos adecuadamente o si tendrían que hacer una modificación. Entonces simplemente podrían tener su aplicación de browser y nada más jalar su carpeta. Entonces es bastante útil porque permite hacer algunas cosas. El único detalle que ahorita tiene es que no le cambié el color a las piezas, no las exporté así. Entonces es un detalle. Otra cosa que no hice fue definir propiedades mecánicas para las piezas. Ustedes lo pueden hacer. Ahora, aquí lo que me generó esta parte fue elementos extra. Tenemos un elemento all component 1, 2 y los originales. Si ustedes quisieran volverlo a hacer, tendrían que borrar los nuevos o dentro del explorador de Fusion es una versión anterior. Yo les recomendaría que mejor se vayan a una versión anterior. Ahora también aquí los puso como revolución, pero también hay un formato para colocarlas juntas. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita no lo exportó de esta manera. Entonces es de esta manera en que ustedes pueden generar cualquier cadena cinemática, verificarla, que es un robot, antes de que ustedes la vayan a exportar en una aplicación de ROS o la vayan a utilizar en una aplicación MATLAB, como va a ser el caso del día de hoy. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo bien, más o menos? Bueno, en todo caso que tengan cualquier duda lo podemos ver en clase. Entonces, ahora vamos a regresarnos a la práctica. Entonces voy a cerrar estos elementos y voy a abrir mi MATLAB.
Y bueno, hoy apareció con este buscador de MIM que no sé cómo quitarlo después. Entonces, ustedes ya debieron de haber bajado la carpeta donde están las prácticas o los archivos de las prácticas. Entonces, dentro de la carpeta del Mind que bajamos, o que debieron de haber bajado, está la práctica 2.3. Y aquí tienen una carpeta que es robot 3R description. Entonces, vámonos a esa carpeta. Ay, ¿cuál me metí? Creo que me equivoqué. A ver, déjame. Me fui a la que no era. Ya. En description. Y en description deben de tener una carpeta URDF. Y aquí ya tienen su archivo URDF, que fue lo que comentamos la vez pasada. Entonces ustedes más o menos ya tienen una idea de qué se compone este archivo y a qué está asociado. Entonces con este vamos a generar la simulación. Entonces de la misma manera aquí voy a usar sm import comillas francesas planas. Nomás voy a copiar el nombre, no lo voy a renombrar. Ahora tengan cuidado, no lo renombren porque todo está dirigido a este nombre. Toda esta descripción, si se dan cuenta, aquí está el nombre y está asociado tal cual. Entonces si por alguna razón se modifica el nombre aquí, lo tendrían que modificar dentro del archivo. O sea, estas dos cosas tendrían que ser iguales. .urdf. Entonces con esto yo le voy a dar enter. Y aquí ya me empezó a generar la simulación. Entonces ya empezó a abrir Simulink. Empezó a abrir o está empezando a generar los elementos. Entonces aquí ya está haciendo la exportación. Entonces aquí lo que dice es que el sistema se decompone de 5 cajas y las está conectando. Y ahora ya las terminó de conectar. O bueno, está terminando de conectarlas porque se está tardando. Entonces lo que ustedes deben de tener es una cadena de este estilo. Ahora, esta exportación o este archivo URDF fue hecho con el plugin de SolidWorks. Lo que tiene de diferente con el plugin de por ejemplo, el que acabamos de usar, es que este sí define tal cual todos los elementos que se requieren para hacer una simulación en gaseo. Entonces la estructura de estos bloques es distinta a la del plugin que acaban de ver. O sea, de tal manera que si ustedes corren el plugin anterior, les va a generar los elementos visuales de la simulación anterior. En este caso no. Vamos a ver por qué. Le voy a dar doble clic al base. Y aquí tenemos la parte visual y la parte que el programa tuvo que calcular o sacó del CAD, que tiene las partes inerciales ya definidas. Entonces esta no la vamos a mover. Vamos a irnos a la parte visual. Y si se dan cuenta que aparece vacía. Aparece vacía por una razón. Porque en el tal cual en el exportador, en el plugin de exportación de MATLAB, los archivos de las mallas, de las geometrías, nos las pone en una sola dirección. Es decir, todo en una sola carpeta. Aquí, como está puesto de una manera diferente, está establecido de acuerdo a cómo está la estructura de ROS, la dirección del archivo no corresponde, ni siquiera el formato. Pero entonces no es algo tan preocupante. Simplemente lo que tendríamos que hacer sería en esta parte visual darle clic, irnos a esta parte final y aquí nos abre una que pongamos la ruta
del elemento que lo queremos asociar. Entonces dentro de la carpeta description hay una carpeta que se llama mallas. Entonces todas las mallas en la parte visual de los robots que ustedes exporten van a estar aquí. Entonces ahorita yo estoy haciendo la del base link. Le pongo a abrir. Le pongo acá y me debe de actualizar la vista del elemento. Entonces me parece que tampoco lo exportó con colores, pero se los podemos pegar desde acá. Entonces en la parte inercial no le vamos a mover nada, debe ser la parte de gráficos. La parte visual, ustedes le pueden pegar algún color. Entonces aceptar, otra vez aplicar. Bueno, aquí actualizar, aplicar y le damos OK. Entonces hay que asociar dentro de cada bloque la parte visual con su respectiva malla. Entonces igual las mallas, se dan cuenta, no están ordenadas. Me voy otra vez al robot description, a la malla, link 1. Actualizo la vista y este es el link. Y este sí tiene color. Entonces este no lo voy a modificar. Le damos a aplicar. Y ok. Es importante que no se les vaya a pasar el darle a aplicar. Si no le dan a aplicar, no va a guardarse el cambio. Ah, bueno, y otra cosa que se me pasó. Este archivo me parece que, no sé si es .step o .stl. Déjenme ver. Es stl. Bueno, nada más se los quería comentar porque si ustedes instalan el plugin en Inventor o en algún otro CAD, generalmente se los va a pasar en otro archivo de mallas que es un archivo .step. Entonces igual. Aquí sería el link 2. Busco el elemento visual asociado con el link 2. Actualizo. Y es este eslabón en verde. Y ya más nos falta este. Entonces en el description, mallas, link 3. Actualizo la vista. Le doy a aplicar. Y le damos OK. Ahora sí, podríamos correr la simulación y ya no habría ningún problema. Si lo hacíamos sin definir la parte visual de la simulación, nos marcaría un error. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Entonces le voy a dar salvar. Me va a pedir dónde lo quiero salvar. Y ahorita le voy a dejar en la carpeta de URDF. Le voy a dar Run. Voy a cambiar la vista. Y esta es la cadena cinemática que hemos trabajado para definir a todos los robots seriales. En nuestro caso de estudio base. Ahora, ¿cuáles son también las ventajas del plugin de URDF? Bueno, aquí voy a poner que me muestre los sistemas de referencia. Entonces, unos donde se vea un poco mejor. Aquí que contrastan un poco mejor. Entonces, por ejemplo, ahora aquí me falta uno. Ustedes lo que tienen aquí es un centro de masa, un sistema de referencia, perdón, asociado a las juntas, que serían estos. Y un sistema de referencia asociado directamente con el centro de masa del eslabón. Aquí le puse para poner el centro de masa. Y es esta parte. Entonces, es una ventaja que tiene el formato de URDF, que nos va a permitir definir nuestros sistemas de referencia como querramos. Y también nos va a generar sistemas de referencia básicos. Ahorita vamos a ver otro detalle dentro de los sistemas de referencia. Si es que ustedes quieren, pueden cambiar el color a otro que no sea un poco más amigable. Ahora, otro detalle. Únicamente me muestra el centro de masa de los eslabones. No me muestra el centro de masa de la base. Bueno, no pasa eso porque una sencilla razón.
Porque la base está pegada al sistema inercial. Entonces, como es un elemento que no se va a mover, generalmente los archivos o RDF no definen la masa ni sus propiedades, únicamente sirven como un ancla directamente ahí en la posición. Entonces, es un detalle que ustedes van a manejar. En el caso que ustedes quieran manejar algún tipo de robot móvil, lo que pasaría es que este eslabón tendría que ser un eslabón virtual y el centro de masa de los demás elementos pasarían a ser toda la carcasa del robot. Entonces ahí hay como que un baselink, pero es un baselink fantasma. Entonces generalmente se arregla para que el robot no esté fijo. Y eso se hace definiendo como que la junta que tenemos aquí no es una junta planar, que solamente se mueve sobre el plano XY. Entonces a partir del baselink se define una junta auxiliar o un cuerpo auxiliar y ese se le va a asociar el movimiento y la orientación. Entonces se maneja como una junta planar. Entonces ya tenemos nuestra simulación y ya tenemos nuestro diagrama. Entonces no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Eh, pero... Ah, ok, ya. Sí, está bien. De aquí. Donde vamos a exportar va a ser la parte visual. Entonces, le das doble clic a la parte visual. Y donde viene el file end. Es que aquí no viene completo el nombre. A ver, déjame ver si puedo expandir la... Aquí. File name. Entonces aquí tenemos el file name. Aquí le das clic. Y lo que haces es que te vas al menú que viene hasta el final. Los tres puntitos. Y generalmente el archivo que nosotros estamos trabajando, o donde se creó este árbol de instrucciones, está en el URDF. Entonces, de aquí te regresas a una carpeta hacia atrás, es decir, te subes un nivel, como se dice en programación, a la carpeta de descripción y te bajas al nivel de la malla. Entonces seleccionas la malla que corresponde al eslabón que tú estás analizando. Entonces en este caso sería el eslabón de la base. Nada más le das a abrir. Te va a seguir sin aparecer el cuerpo. Entonces lo que haces es que le das aquí arriba en estas flechas encontradas y se actualiza la vista. Entonces, por ejemplo, si cada vez que ustedes hagan un cambio en esta parte visual, como yo lo estoy haciendo, por ejemplo, ya vi que de color naranja se ve feo. Voy a poner a lo mejor algo oscuro para que sea mejor. Le voy a dar a aceptar y aquí me dice que presione F5 o le doy flecha aquí y me va a actualizar el color. Le das a aplicar y ya quedó definido. Entonces si yo me vuelvo a ir aquí al visor de la parte mecánica, corro el programa desde aquí, ya me cambió el color. Entonces en el caso de cada una de las mallas tú tendrías que meterte al bloque, irte a la parte visual donde está la parte de file name. Sí, sí. No hay de qué. Si el chiste es que salga ahorita, ¿no? Como les dije, ahorita ya es para ponerlos un poquito más a jugar con las cosas. Ahora, si se dan cuenta, la estructura de este árbol es muy similar a la que hicimos en la práctica 1. En la práctica 1 lo único que teníamos era un solo eslabón. Entonces aquí lo que tenemos es el eslabón que tenemos, pero como ese eslabón está pegado a otra junta rotacional, la tenemos aquí. Y su eslabón correspondiente. Tenemos la siguiente junta y el siguiente eslabón. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con robots seriales. Nos debe de salir un árbol, a veces recto, a veces dependiendo de cómo esté definidas algunos aspectos, pero generalmente sale en este orden.
o con esta vista. Ahora, lo que sigue. Si se dan cuenta, cuando corro la simulación, no se mueve. Porque no le hemos mandado ningún comando de movimiento a, a nuestra cadena cinemática. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a darle una entrada a cada una de las juntas. Simulando que ya le vamos a conectar un motor. Entonces, para hacer eso, lo tenemos que hacer tenemos que motorizar modificando la configuración de la junta. Entonces, le voy a dar doble clic a la junta. Y en esta junta hay varios elementos que nosotros podemos manipular. Entonces, generalmente estos bloques son de la librería de Simscape, entonces nos permiten hacer varias cosas como combinar estos elementos mecánicos con control. Entonces, el primer elemento es una definición de un estado inicial, que nos permite definir una posición y una velocidad inicial para nuestras articulaciones. En nuestro caso no vamos a definir nada porque vamos a plantear que esto viene desde el origen y lo vamos a hacer que corresponda a un conjunto de elementos que le vamos a programar. Entonces no lo vamos a darle un estado objetivo. En la parte de mechanics lo que viene es que nos permite definir una posición de equilibrio. Nosotros ya lo habíamos hecho cuando definimos en nuestras juntas, ya sea en el plugin de exploración de SolidWorks o en el de SimMechanics, nosotros definimos cuál era la parte de equilibrio. Entonces siempre se dan cuenta, la estamos definiendo como 0. Nos permite definir una elasticidad como de resorte. Por eso es que aquí viene un Spring Fitness. O una viscosidad como si ahí tuviéramos un rodamiento y estuviera asociado a una viscosidad. Ahorita no lo vamos a hacer. Los límites, bueno, estos límites ya vienen definidos desde que nosotros hicimos la exportación. Y en este caso los límites, como yo se lo mandé, están en radianes. Pero ustedes podrían modificarlos para pasarlos a grados o revoluciones, pero ahorita no le vayan a mover aquí en esta parte de límites. Porque estos son menos 150 grados en radianes y más 150 grados en radianes. Y las partes que nos interesan es en la parte de actuación. Para que algo se mueva nos permiten poderle dar dos tipos de entrada. Una entrada dinámica y una entrada cinemática. Entonces aquí, si le decimos que vamos a proveer una entrada, es decir, una señal dinámica de fuerzas, lo que le vamos a proporcionar a la junta es que sería un par. Así lo que le llegue lo va a interpretar como un par. Entonces, ahorita nosotros queremos hacer puros controles cinemáticos. Nos interesa mandar, como estamos viendo trayectorias, lo que queremos es que el robot vaya a un punto o que siga una serie de puntos. Es decir, lo vamos a controlar por trayectorias. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a modificar esta parte de torque y lo vamos a poner como automáticamente calculado, computed. Y en la parte de movimiento, déjenme muevo esta parte y lo vamos a poner como que sea provisto por una entrada. Entonces, se dan cuenta, esta junta se modificó y está esperando una entrada en términos de posición. Por eso es que parece como una Q solita. Si me permitiera poner velocidad, me aparecería una omega como entrada. Pero ya quedamos que no. Entonces, así es como debería de quedar, o vamos a definir cada una de estas tres juntas. Con esta configuración en la parte de actuación. Ahora, vamos a colocarle sensores a la junta. Como vamos a medir comportamientos, o vamos a comparar comportamientos tanto en una planeación en el espacio de las juntas como en el de la tarea, queremos conocer la evolución de las juntas. Es decir, y me está definiendo la entrada de Q como salida de Q. Lo estoy poniendo así porque vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Quiero medir velocidad. Entonces aquí ya me agregó una W simulando que es una omega. Y si ustedes quieren también podrían medir el par.
o aceleración. Con estas tres son las básicas que vamos a trabajar. No necesitan medir algún otro tipo de elementos. Los otros modos generalmente no los he terminado de usar, pero más que nada se utilizarían para cuando ustedes quisieran utilizar el mismo SimEscape para a lo mejor simular una suspensión de algún tipo, una grúa. Entonces yo ahorita pues estoy haciendo unas pruebas para simular cuando menos el movimiento de resortes. Entonces esto no lo vamos a modificar y tampoco le vamos a modificar la parte del sensado. Así lo vamos a dejar. Entonces configuramos estas juntas y todas tal cual. Entonces directamente nos vamos a ir a la parte de actuación. En el torque, que lo calculen de manera automática. La entrada de movimiento, que sea una entrada. E igual, también aquí vamos a medir posición y velocidad. Y par, perdón. Estos tres. Entonces, calculado. Posición. Velocidad. Y par. Y hasta ahí es ahorita donde vamos a dejarlo. En esta parte. Ahora vamos a calcular las entradas. O vamos a hacer una configuración para que el robot ya haga una trayectoria. Entonces, vamos a la parte de aquí. Bueno, le voy a dar doble clic aquí. Y yo lo que quiero irme es dónde están los programas. Entonces, en clase yo ya había abierto los programas. Solución. No, tenía... se me cerró, déjame ver. Tengo demasiadas cosas abiertas. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a empezar a mover sería este bloque de trayectoria. Donde yo tengo una X inicial, una Y y una orientación. Una X final y una Y final. Entonces nosotros vamos a utilizar estos parámetros de aquí para dibujar una trayectoria dentro de nuestro espacio de trabajo. Entonces es 0.25, 15 y 20. Posiblemente ahorita lo tengamos que modificar para a lo mejor que tenga un poco más de chiste. Ahora, ¿cómo lo vamos a agregar? Ya sea que le den doble clic o que lo busquen en la librería, pero vamos a buscar la función de spline. Entonces, esto lo que nos permite son dibujar curvas. Entonces vamos a dibujar una curva o un spline, pero que coincida con la línea que nosotros queremos utilizar. Entonces, esta parte, todo lo que es R, debe de ir conectado a lo que sería la Tierra. Ahorita si quieren les vuelvo a explicar por qué estoy haciendo esto. Y aquí lo que viene nos pone una curva de ejemplo. Entonces las unidades de los que tenemos que definir los puntos son metros. Está en sistema internacional. Y lo que nosotros tenemos aquí en el arreglo de adentro, en realidad son los puntos descritos de manera vectorial que recorre la trayectoria. Entonces nosotros vamos a modificarlo para que se genere. Ahora, algo que nosotros tenemos que modificar es que nuestra curva no va a ser una curva que sea cerrada, va a ser una curva abierta. Entonces vamos a ponerla como natural. De hecho, lo pueden modificar, se dan cuenta que ya quedó abierta. Ahora vamos a escribir los puntos que nosotros queremos que sea nuestra trayectoria. Entonces vamos a tomar los puntos que están aquí dentro de los programas. Entonces yo aquí tengo la trayectoria, nada más verifico algo. Ok, es que tengo diferentes puntos. Pero los que vamos a usar van a ser
A ver, déjenme cerrar este. Porque ahora sí que ya se me juntaron varias cosas aquí. Entonces, punto inicial, punto final. No, sí, vamos a jugar con eso. Entonces es en X 0.5 y 1. Entonces, vuelvo a dar clic aquí. Y ahora simplemente lo que va a estar compuesto van a ser 2 puntos. Entonces me deshago de estos elementos. Y se me estaba borrando la llave. Entonces aquí lo que yo tengo que poner es que esto es igual a 0.5 en X, en Y 0.1 y en Z no está tan definido, pero le voy a poner 15. Y la posición final es 0.15, 0.1 y en este caso le voy a poner que la altura sea la misma. Punto 15. Ahí le puse 15. No es punto 15. Lo estoy mandando a 15 metros. Le doy a aceptar. Y esta es la línea. Entonces le doy a aplicar. Le doy OK. Me puedo ir otra vez aquí a la parte mecánica. Corro la simulación desde aquí. Y esta sería la trayectoria. Que no me gusta, ¿eh? Entonces de una vez la vamos a modificar con los parámetros. ¿Por qué no me gusta? Porque se dan cuenta el robot está totalmente estirado y no llega a los puntos. Entonces, ya sé que yo cometí un error al pasar los puntos. Es que creo que puse el mismo. No puse los que eran. Ay, ay. Este está aquí. Minimizo este. Y vamos, déjenme modificar esta parte. $10. Ah, ya vi por qué. Entonces, vamos a cortar un poco el avance en Y. No, debe ser el avance en X. Entonces en X vamos a ponerle que avance 2 y que este sea negativo. Entonces déjenme copiar este y déjenme pegarlo en algún lugar para ahorita modificarlo dentro del programa. Ya lo tengo. A ver, le voy a dar a aceptar. Ok. Pero donde más nos interesa verlo va a ser aquí. Es que se está definiendo al revés. Entonces está terminando en 20. Bueno, vamos a hacer pues la voy a hacer más pequeña, perdón. Entonces que termine en 1. Aplicar. Visual. Bueno, creo que me estoy complicando de más. Entonces yo lo que quiero es que avance sobre X o sobre Y. Voy a poner 5.
Entonces estos como que no están funcionando. Vamos a utilizar el de la trayectoria tal cual. Entonces en X 0.25 1 0.15 0.2 y 0.15. Cierro. Ahí está. Aplicar. Ok. Entonces vamos a trabajar esta. Entonces ya tenemos todos los elementos que necesitamos para realizar la simulación. Entonces voy a salvar por cualquier cosa. Y no sé si tengan dudas o alguna pregunta. Sí, adelante, Emilio. Ay, sí, no sé cómo es bonito. Bueno. Oh, ok, te aparece así, ¿no? Ok. Para habilitarlos, en esta parte del visor le das clic en aquí en los sistemas de referencia. Y aquí está donde te muestran los centros de masa. Sí, es una parte de visualización. No, está bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si ahorita no hay dudas, entonces son las 6:15. Si quieren, nada más nos tomamos 5 minutos para descansar. Y ahorita le empezamos a pegar las funciones. Entonces, nos tomamos ahorita un descanso.
Bueno, entonces vamos a continuar para que podamos terminar con el objetivo de este día. Posiblemente vamos a ver, tal vez lo terminemos completamente, pero bueno, no, parcialmente, no completamente. Y a lo mejor habrá que hacer nada más algunos comentarios posteriormente si es que no nos da el tiempo. Entonces, ya con estos datos, ahora vamos a regresar a nuestro diagrama dentro de Simulink. Ahora, lo que nosotros debemos de darle a cada uno de estos bloques de junta sería la información necesaria para que éstas puedan simular el movimiento que estamos esperando para que el robot haga la trayectoria. Entonces, eso hay dos maneras de que lo podamos sacar. Es decir, nosotros podemos utilizar lo que sería una solución que sería mediante el seguimiento de la trayectoria, que sería nuestra planeación que nosotros queremos hacer, o la otra en la planeación en el espacio de las juntas. Entonces, para simplificar ahorita lo que necesitamos, vamos a abordar primero la solución dentro del espacio de trabajo. O sea, vamos a obligar al robot a que mueva que el movimiento de sus juntas sea coordinado de tal manera que lleve a su efector final para seguir la trayectoria. Entonces, para eso tenemos que entender cómo funciona cualquier bloque de junta dentro de Simscape. Lo que está esperando como entrada en realidad es una señal física. Entonces, por ejemplo, si ustedes la definen, lo que va a pasar es que no la van a poder conectar. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a necesitar va a ser un convertidor o un filtro especial, que es un filtro que se llama de Simulink a PS Converted. PS es porque es Physics Converter. Entonces, lo que está pasando aquí es que cualquier señal que nosotros definamos como una señal de control en Simulink, este bloque va a ser como una especie de driver que lo va a transformar a la propiedad física en específico que un bloque está esperando. En este caso, lo que está esperando recibir como entrada a este bloque es un comportamiento o una señal que describa radianes. Entonces, bueno, antes de conectarlo. Ahora, aquí lo que le estamos pidiendo en la parte de torque es que nos calcule lo que serían los pares. Para eso, cada uno de los cuerpos que se van a mover ya tienen asociados una parte de inercia. Para calcular los pares y las fuerzas involucradas, lo que necesita el programa es calcular esos cambios en la cantidad de movimiento. Y si se acuerdan de las clases que estuvimos viendo, los cambios en la cantidad de movimiento corresponden a fuerzas y pares, que corresponden a la derivada a los cambios de velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer dentro de este filtro es configurarlo. Entonces, nos vamos a ir aquí al input handling. Y lo que le vamos a decir es que queremos que nos derive. Entonces, ¿cuántas derivadas necesitamos? Necesitamos dos derivadas. Una para la velocidad y una para la aceleración. Y aquí lo que va a pasar es que cada uno de estos puntos significa una derivada que va a ser el programa. Esa derivada la va a realizar de manera numérica. Es por eso que en esta parte nosotros definimos en qué intervalos va a interpolar. Entonces, ahorita lo vamos a dejar como en un milisegundo. Pero si ustedes tienen la necesidad podrían modificarlo. Entonces, vamos a dejarlo así. No lo conecté porque simplemente lo que necesitamos son uno de estos para cada junta. Entonces lo que hago es lo selecciono, control C, control V. Lo hago de esta manera para no tener que estar jalando esta misma función y tenerle que configurar una por una, sino ya configurado, simplemente ya lo pego. Si se dan cuenta ya podemos conectar esta parte aquí, e incluso el color del hilo es diferente.
Es rojo porque significa que es una señal física. Bueno, ahora si ustedes se quieren mover dentro de la pantalla, y les recomiendo que su ratón tenga un scroll, porque si lo presionan ya nada más pueden moverlo. Es la recomendación del día. Entonces esto ya quedó conectado. Y ahora vamos a ver cómo vamos a extraer esos datos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a salir de los bloques? De la misma manera, si se dan cuenta, las flechas son huecas, porque te siguen representando algún elemento físico dentro de la simulación. Entonces tenemos que convertirlo ahora en una señal para censarlo. Es prácticamente lo que hace un sensor, ¿no? Un sensor lo que hace es que demodula algún tipo de efecto mecánico o eléctrico a una especie de señal, ya sea digital o analógica, que se puede leer. O sea, baja como que el voltaje lógico, por decirlo de alguna manera. Entonces, para eso vamos a usar la operación contraria. Un convertidor o un filtro de PSS a Simulink. Y por cada bloque vamos a necesitar 3. Entonces igual los voy a poner juntos. Ahorita van a ver por qué, porque también los voy a configurar. No, yo no quería que se conectaran. No me los quería mover. Pero ya saben que luego son medio necios los conectores. Entonces nada más lo voy a mover un poquito más para acá, para que no me esté metiendo ruido. Me lo subo para acá. Y voy a configurar en esencia las salidas. Por ejemplo, conecto esa señal física de posición con esta. Bueno, antes de hacerlo. Bueno, sí, lo puedo hacer así. La de velocidad y la de par. Ahora, le voy a dar doble clic al filtro, y lo que me permite es cambiar algunos elementos. El formato del vector no hay mucho que hacer porque nada más es un elemento, entonces lo podemos dejar que es inherente. De todas maneras sería un arreglo de una dimensión, pero lo que me interesa modificar sería el tipo de señal. Eso es importante porque si ustedes van a hacer a lo mejor un reporte o van a comparar gráficas, ya en automático cuando las generen ya va a estar asociado el tipo de unidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir la posición de una junta, lo que vamos a colocar como información o como datos van a ser que está en radianes. Para la de velocidad, como es velocidad angular, lo vamos a poner en radianes sobre segundo. Y la que está asociada con el torque, lo vamos a poner en newton por metro. Y bueno, estamos un conjunto para cada junta. Entonces aquí vamos a conectar de hecho podemos borrar estas extensiones porque visualmente me están metiendo ruido a mí. Entonces con este. Entonces, como el primero lo definimos como radianes, con la salida. El del medio con velocidad angular, con el del medio de velocidad angular, y el de abajo con el par. Y lo mismo hacemos con este. Entonces me lo puedo llevar acá. Con y no se está dejando, medio rebelde. Y con entonces ya está. Y ahora voy a colocar 3 scopes. Entonces en el primer scope vamos a medir posición.
En el segundo vamos a colocar velocidad. Y en el tercero, par. Entonces este de la primera junta lo conecto con este. Este de la salida de posición de la segunda junta lo llevo para acá. La salida de posición lo llevo al mismo scope. Y como pueden ver, pues es prácticamente hacer las conexiones siguiendo el orden. Creo que este no lo debí de haber conectado, perdón. Este es el de velocidad. Y ahora sí, este es el de par. Y aquí también conecta algo que no va. Bueno, este sí es posición. Entonces este de par va acá. Este de par va acá. Y este de par va para acá. Y ya está. Me voy a jalar tantito a estos. Y pasó lo que no quería, pero pues ya ni modo. Voy a acomodar cada uno de los cables con el objetivo de ponerles un nombre. Entonces este es teta 1 porque es la primera junta. Teta 2. Y teta 3. Aquí sería, vamos a ponerle W1 por omega 1. El que está abajo sería omega 2. Y omega 3 por velocidad. Este es par 1. Par 2. Y par 3. Ahora voy a seleccionar nada más esas entradas. Espero que me aparezcan los puntitos y le voy a poner aquí a loguearlos. Una razón para loguear esas entradas es porque las vamos a querer monitorear. Entonces el poner ese log lo que hace es que las va a empezar a monitorear y eso nos va a ayudar cuando tengamos que hacer una inspección en los datos o querramos hacer un record si es que hacemos diferentes modificaciones. Entonces con esto ya tenemos todas las salidas. Yo les aconsejo que por cualquier cosa salven. Yo acostumbro a salvar porque como estoy con el programa, la simulación y aparte estoy grabando y estoy transmitiendo, pues creen que pues le estoy metiendo una gran chamba a mi computadora. Entonces en cualquier momento podría a lo mejor tener algún tipo de error con la parte visual, entonces prefiero ir grabando para no caer en eso. Ahora, esto ya está, lo único que nos falta ahora sería meter los datos. Ahora vamos a generar los datos, pero esos datos de la solución vamos a generarlos desde MATLAB. Entonces vamos a hacer este pequeño. Aquí dándole doble clic al visor, me reduce el tamaño del visor y me lleva a MATLAB. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Bueno, yo tengo este espacio de simulación vacío. Bueno, a menos que también tengo la salida de la simulación de este elemento. Pero no hay nada más. Aquí, en este programa que ustedes tienen dentro del repositorio, que se llama trayectoria, que no está, recuerden que ese programa no está dentro de la carpeta URDF. Dejen, nada más me voy ahí. Ese programa está en Robot 3. No me acuerdo si es la versión 3. A ver, déjenme checarlo desde aquí, desde el browser. Desde el explorador.
Es que lo estoy buscando en una localidad que no está. Mm, tun, 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 tun. Perdón, es que ya se me perdió la ruta y no lo encuentro. Acá está. La carpeta. Ahora sí. Escritorio. Ok. Entonces, ustedes tienen estas carpetas. Y ahorita generan todo desde la carpeta de description. Los archivos que yo le estoy hablando se encuentran en la carpeta, en la práctica 2.3. Son esos archivos. Entonces el que yo tengo abierto ahorita y el que les estoy mostrando, justamente es ese. Entonces, yo tengo este archivo que me genera la trayectoria. Entonces lo voy a correr. Bueno, me pide que me cambie de folder, lo voy a cambiar. Y lo que tengo son los datos de la trayectoria. Me deben de aparecer aquí un conjunto de datos. De hecho, el programa tiene cosas de más. Pero ¿cuáles son los que nos importan? Bueno, vamos a limpiarlo. Ahorita no necesito que me asesores. Entonces, aquí lo que tiene el programa es que tiene programado el perfil quíntico que nosotros vimos en clase. Y tiene definida una posición en X inicial, una posición en Y inicial y una orientación de nuestro efector final. También tiene lo mismo, pero cuando acabamos la trayectoria. Tiene la longitud del tercer eslabón conforme a los parámetros que nosotros definimos o que están definidos para dentro del CAD de la simulación, que este mide 0.6, es decir, mide 6 centímetros. Aquí lo que tengo es un arreglo en el tiempo, o estoy generando un arreglo en el tiempo. Es decir, por default, todas las simulaciones en MATLAB tienen un tiempo de operación por default de 10 segundos. Ustedes podrían modificarlo al tiempo que ustedes quisieran, pero al abrirlo yo lo dejé en 10 segundos. Es por eso que aquí lo que estoy haciendo es que el tiempo total en el que quiero que el robot haga la trayectoria son esos 10 segundos. Quiero que me calcule la postura en la trayectoria cada 100 milisegundos, cada 0.1 segundos. Y lo que estoy haciendo aquí es un tiempo de simulación, que es un arreglo, que va de 0, con incrementos de 0.1 hasta llegar a 10. En total son un 101 elementos. ¿Por qué? Porque está tomando como un elemento el 0. Entonces ya con esos vuelven los 110. Entonces lo que tengo aquí es que estoy generando el arreglo en X en Y y el cambio de orientación. Genero la gráfica y la despliego. Ahora lo que estoy haciendo es, en la clase vimos que había que desacoplar la parte de orientación del robot, que estaba asociada con el tercer eslabón. Entonces es lo que tengo aquí. ¿Se acuerdan? Son las mismas ecuaciones que vimos la clase antepasada. No la pasada, sino la antepasada. Donde calculábamos la posición de X3 y de Y3. Son estas ecuaciones. Aquí deben de graficarse. Y también se está creando el tiempo, la señal. Lo que tengo aquí ya es una exageración, pero vale la pena que se los explique porque lo vamos a hacer más adelante. ¿Por qué la tuve que hacer? Bueno, lo que tenemos nosotros aquí es un formato que va a correr en los parámetros de Simulink. Pero los parámetros de Simulink están asociados con cambios con este cronómetro. Pero los datos que yo creo aquí para X, es decir, si yo me voy aquí dentro del espacio de trabajo y busco XP, lo que me dice es que son 101 arreglos de variables tipo double que tienen este formato. Pero se dan cuenta, es un formato
o es la descripción de todos los puntos que describen a lo que es nuestro lugar geométrico. Todavía no es una trayectoria. ¿Se acuerdan que para generar una trayectoria lo que teníamos que hacer era asociar cada uno de estos puntos con el tiempo? Entonces, para eso está la última parte, nada más que para la trayectoria no es necesario generar una señal. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy transponiendo el valor de xp, es decir, no lo quiero ver dentro de un renglón, sino lo quiero ver dentro de una columna, porque a eso voy a formular otro nuevo arreglo, donde voy a asociarlo con un tiempo en específico. Como nosotros sabemos que el tiempo que se va a realizar va a ser 100, es decir 10, y que van a ser incrementos de 0.1, genero otra vez el arreglo para no alterar el de arriba, y lo que hago es que lo transpongo de tal manera que este tiempo, en el lugar de que sea un arreglo vertical, mejor dicho un arreglo horizontal, sea un arreglo vertical. Entonces ya nada más falta volver vertical el valor de x para que coincida con el tiempo. Y es lo que viene en esta parte que dice señal en x. Simplemente tomo el arreglo t, que ya es un arreglo vertical, con un arreglo en x que ya está transpuesto, que aquí ya lo transpuse, y genero una señal. Por ejemplo, aquí tengo la señal de x3. Entonces aquí ya tengo la evolución de x3 en el tiempo. Pero bueno, esa no la vamos a usar. En realidad lo que nos interesa volver el arreglo es el valor de los ángulos. Entonces ya tengo este. ¿Qué es lo que me haría falta? Bueno, ya me haría falta irme a la parte de solución. De solución clase. Entonces, este bloque también ya lo expliqué, ¿no? Nada más para que recuerden lo que mencionamos la clase pasada. Es que yo estoy primero iniciando un ciclo for, un ciclo anidado, donde estoy generando un arreglo variable, donde estoy colocando los valores de Q de la configuración del robot calculado de manera variable, dependiendo de cuántos elementos tiene el arreglo del tiempo del bloque de la trayectoria. Y estoy utilizando la función de salvar. Entonces, con arroba comillas q le estoy convocando a una función anónima dentro de MATLAB que ya está definida, que la vimos en clase, que se llama postura, cuyos parámetros son los mismos que están descritos en la función: el valor de q, x3 y y3 de solución, y un vector de aproximación, que sería en este caso este. Entonces, calcula una solución, lo guarda en q, en esta q en específico, y lo que le decimos es que θ1 va a ser igual al primer elemento del arreglo calculado en esta función, que correspondería a θ1, el segundo a θ2, y con esto formulo un nuevo vector de aproximación, de tal manera que se esté calculando siempre con la aproximación de la posición anterior y no haya ningún problema. Aquí simplemente despejo para obtener el valor de θ3. Ese yo creo que sí no lo expliqué tan bien. Y aquí luego hay un detalle, porque me parece que aquí θ3 debe ser minúscula. Es un detalle que luego se me pasa de matemática. Entonces aquí esta θ3 también lo voy a pasar a minúscula. Y bueno, aquí tiene este detalle. Dentro del programa aquí tiene menos, porque el exportador anterior me ponía el sentido de los ejes al revés. Aquí ya no hay que hacer esa corrección. Aquí ya deberíamos de poner θ tal cual. Y ya para la simulación el robot se debería de mover como esperamos. Entonces, yo ahorita voy a borrar estos signos menos. E igual, transpongo los valores calculados de θ y genero la señal en el tiempo. Entonces, este bloque no lo he corrido. Lo corro
y ya me generó esas señales dentro del espacio de trabajo. Entonces aquí tengo cómo debe de evolucionar teta 1 en el tiempo. ¿Y con qué valor? Tengo el comportamiento de teta 1, de teta 2 y de teta 3. ¿Todo bien? Más o menos. ¿Se entiende ahorita a dónde vamos? No sé si tengas todavía duda, Emilio, que tu mano está levantada. No, no hay problema. ¿No hay dudas? Bueno, posiblemente van a tener dudas cuando lo tengan que hacer ustedes, pero ahí ya me preguntarán. Entonces, estos valores yo ya los tengo en este espacio de trabajo, pero no es Simulink. Ahora vamos a pasarlo a Simulink. Entonces, para eso, vamos a convocar un bloque que se llama from workspace. Y lo voy a conectar acá. Ah, bueno, sí. Pero de hecho voy a necesitar otros dos. Y esto sí, no hay de otra. Vamos a tenerlos que configurar por separado. Entonces, bueno, ahorita los conecté. Después los vamos a tener que desconectar, pero vamos a agregar un switch. Entonces voy primero a configurar la entrada para la junta 1. Entonces le doy doble clic y me está marcando una advertencia porque de entrada lo que está diciendo el bloque es que no sabe de dónde va a sacar los datos. Entonces aquí simplemente, si nosotros ya sabemos que tenemos una señal, sería la señal sigma teta 1, que ya le dimos el formato en términos del tiempo para que corra. Entonces yo lo pongo aquí, le doy a aplicar y ya quedó. Entonces hay que hacer lo mismo con las otras señales, nada más que en este caso sería signal teta 2, aplicar. De aquí sería signal teta 3, aplicar. Y bueno, bueno, después hago la modificación. Es que voy a hacer una modificación, pero a la configuración, pero primero tengo que hacer una prueba. Entonces, voy a salvar y voy a correr la simulación, pero la voy a correr desde acá, desde el simulador. Entonces ahí está nuestra cadena cinemática que representa al robot siguiendo la trayectoria. Lo que no sé es que yo ya había definido un sistema de referencia aquí para que se pudiera ver, pero no me lo está respetando. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo evoluciona las juntas y sigue la trayectoria, y esto lo está haciendo en 10 segundos. Ahora, esta información ya la acaba de generar el programa y ustedes la deben de tener cuando menos en cada scope. Entonces aquí está el comportamiento de teta 1, de teta 2 en posición y en velocidad. Nada más que pues sí se ve un poco feo, ¿no? Entonces vamos a hacer nada más agregar una modificación que nos va a tomar muy poco tiempo porque no nos va a dar tiempo de aplicar la otra planeación. Entonces aquí voy a llamar un dashboard scope. Entonces voy a ocupar 3. Entonces le voy a dar doble clic y voy a conectar las señales. Entonces para nada más voy a conectar posiciones. Entonces le doy clic al hilo
y ya me dice qué señal es con la que corresponde al hilo. La palomeo. Eso significa que la estoy conectando y le doy a aplicar. Sin darle OK y sin salirme, selecciono la otra entrada, conecto la señal, le doy a aplicar, e igual me voy con el último, le doy palomita para conectarlo y le doy a aplicar y le doy OK. En este dashboard queremos ver velocidades, entonces selecciono el primero, la primera entrada dentro del scope de velocidades que corresponde a la velocidad, lo conecto, selecciono la segunda entrada. Bueno, por eso es importante ponerle el nombre, ¿no? Aquí me está seleccionando la tercera, no quiero la tercera, quiero la segunda. Ahí está. La segunda la conecto y nada más le doy la tercera. Aplicar. OK. Y el último para los pares. Entonces la primera entrada de par, la segunda entrada de par y la tercera entrada de par. Y ahora en el lugar de correrlo desde el visualizador de mecánica, voy a correr la simulación desde aquí, desde Simulink. Entonces ya lo que me pone aquí es el comportamiento de la posición, de la velocidad. Ay, perdón, me fui sin querer, le di clic a otro bloque. Y de la aceleración. De estas gráficas, ¿cuál es la que más les llama la atención? ¿Y por qué? Oh, ok. Eso hay que ver por qué se debe. Bueno, para entenderlo, vámonos a ver la velocidad. La velocidad, ¿qué comportamiento nos muestra en cada periodo de tiempo que definimos? Ujú. Eso se debe a que recuerden que nosotros en el bloque de acá le estamos diciendo al programa que interpole velocidad y aceleración. Entonces está interponiéndolo dentro de un intervalo de tiempo. Quiere decir que al interpolar la velocidad desde la posición, lo que requiere es un incremento en el tiempo que habíamos definido, ¿no? En el caso del filtro lo habíamos definido en 0.01, un milisegundo. Quiere decir que cada uno de estos escalones dura un milisegundo. Pero como tenemos pequeños incrementos y son incrementos o diferencias cercanas a cero, y el programa sigue interpolando para la aceleración, es lo que nos está metiendo este ruido. Entonces es ruido nada más porque es una solución numérica discreta. ¿Y por qué nos salió una solución discreta? Porque estamos aplicando un método numérico para calcular las posiciones. Eso significa que para la solución geométrica, que es una solución que es analítica, lo más conveniente es mejor programarla dentro de un bloque dentro de MATLAB y no extraerla desde el espacio de trabajo. Entonces ahorita nada más nos quedan 5 minutos, no nos va a dar tiempo de hacerlo. Eso significa que cuando menos yo tendría que subir una parte complementaria de esto y tendrían hasta la siguiente semana para irlo revisando.
Entonces, en esta parte yo cortaría el video correspondiente hasta ahorita donde llegamos a la práctica. Y yo ya después la termino y les presento nada más cómo tendrían que terminar de configurar. Entonces, ya en el tiempo que nos queda, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Pero miren, ya pueden jugar con su simulación. Y decirle que vaya más rápido, ¿eh? Bueno, también si pueden, jueguen con la definición de la trayectoria. Y por último, un detalle que ahorita me hizo ver Mel, que ahorita está aquí. eh, que la trayectoria se ve muy arriba. Sí, porque no me acuerdo en qué altura debe de quedar. Entonces ustedes pueden modificar nada más la altura dentro del spline para que ya quede un poquito más ajustado. Entonces yo lo puse en 15 centímetros. Posiblemente si lo ponen a 2 centímetros, es decir a 0.2, ya la línea quede bien. Entonces ahí sí ustedes también pueden jugar. Y también ustedes podrían jugar modificando los puntos de su trayectoria. Ahora, ¿estas son las únicas maneras de hacerlo? No. Si más adelante, cuando avancemos en el curso y que utilizamos algún otro archivo URDF, podríamos programar nuestra solución o el tipo de solución que nosotros calculamos aquí como grupo de trabajo dentro de la UNAM y compararlo con las soluciones o los bloques de solución que vienen aquí en MATLAB y en ROS. Son similares, no son el mismo, pero utilizan los mismos métodos. Entonces, puede servir para establecer una comparación. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, hasta aquí termina la clase y nos veríamos hasta el miércoles. Entonces, que tengan un fin de semana agradable. Dejo de grabar.